Mis amados, mis amadas hermanas en Cristo Jesús, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17, donde nos dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estas palabras escritas por el apóstol Juan, inspirado por el mismo Señor Jesús después de su resurrección, cuando ya estaba en su cuerpo de gloria. Recordemos cuando el Señor Jesús se le reveló a Juan en capítulo 1 y el apóstol Juan lo describe y le dice que vio sus ojos como llama de fuego y su rostro era como el sol a mediodía y sus pies era como bronce bruñido y sus vestiduras llegaba hasta los pies. Era nada menos que el mismo Señor Jesús, ya con un cuerpo glorificado, el cuerpo que nosotros mismos vamos a tener después de la resurrección. El Señor Jesús es conocido como el primogénito de los muertos, no porque no haya habido personas que hayan resucitado antes del Señor Jesús, sino porque Él fue el primero en resucitar con un cuerpo que jamás iba a morir, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde ya no tenía más necesidades, ni hambre, ni sed, ni frío, ni cansancio, porque ya era un cuerpo diseñado para vivir en la eternidad. Ese mismo cuerpo que nosotros vamos a obtener después de la resurrección es el mismo cuerpo que el Señor Jesús tiene en este momento. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice: amigos, hijitos, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y una de las evidencias que alguien ha conocido al Señor Jesús de corazón y que el Espíritu mora dentro de él es que su vida ha cambiado y está esperando la redención de su cuerpo. Y un día vamos a ser semejantes a Él, cosa que no tiene el resto de la humanidad. El hombre se parece a Dios en cuatro cosas. Primero, en su creación. Recordemos que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo a semejanza. Varón y hembra los creó. A semejanza de Dios fue creado el hombre. Después, cuando el hombre cayó en pecado, dice Génesis capítulo 3, versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El mismo Dios conoce las cosas, todas las cosas, y él conocía el mal por su omnisciencia. El hombre conoció el mal después de su caída y llegó a ser más como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero ya por su caída, por su práctica. El hombre conoce el mal por su práctica. El Dios conoce el mal por su omnisciencia, por su eterno conocimiento. Hay un eterno presente en la mente de Dios y Él conoce todas las cosas. Para Él no existe pasado ni futuro, porque Él es omnisciente, omnipotente y, y omnipresente, tanto en tiempo como en espacio. Así que este Señor Jesús es el que le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo tenía unas características especiales, o la ciudad de Pérgamo. Era que había una gran biblioteca en esta ciudad de Pérgamo, más de 200.000 tomos de pergamino, porque en esa época no existían los libros que hoy conocemos, sino existían rollos de pergamino.
Y la ciudad de Pérgamo era la ciudad donde se fabricaba ese pergamino precisamente, porque antes eran enrollos de papiro que venía de Egipto. Pero la ciudad de Pérgamo descubrió un papel mucho más fuerte y fue sacado del cuero de las vacas, y eso es lo que hoy conocemos como el pergamino. Era más resistente. Y muchos de los rollos de esa época pues simplemente han permanecido porque es de alta resistencia. Y tenía una biblioteca muy grande, muy extensa, y la ciudad de Pérgamo era muy conocido por eso. De ahí donde viene la palabra pergamino, de Pérgamo. Y el Señor Jesús le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recordemos que la palabra ángel en el Apocalipsis, en las iglesias, no se refiere a los seres celestiales. Se refiere es al que está al frente de cada obra de la iglesia del Apocalipsis. Por ejemplo, al ángel de la iglesia en Éfeso es el pastor de la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Esmirna es el pastor de la iglesia de Esmirna. Al ángel de la iglesia de la Odisea es el pastor de la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, nos dice lo que realmente significa el ángel. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada ángel es una de las estrellas del Apocalipsis. Y cuando le dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esta espada aguda es la palabra de Dios. Toda la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, nos habla sobre la armadura de Dios. Y nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que eh, podáis resistir contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra seres espirituales de maldad en regiones celestes. Y cuando nos dice vestidos de toda la armadura de Dios, entre ellas está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos da la clave, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por los santos. Esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la espada que sale de la boca de Dios y con la que va a ser destruida aquellas personas que no han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Por la palabra de Dios es que el mundo va a ser juzgado. Y le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Cuando el Señor Jesús le dice a Juan, yo conozco tus obras, para que le dijera Pérgamo, ¿verdad? Y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, en la ciudad de Pérgamo, que fue donde se descubrió grandes avances de la medicina, y tenía como al dios principal a Esculapio, que era una gran serpiente, la que hoy vemos en las ambulancias y en los avisos de los hospitales. Esa serpiente, que es el dios de la medicina, Esculapio, era el dios de Pérgamo. Pero no solamente había avances de medicina, sino que la ciudad de Pérgamo era muy conocida por la brujería. Había mucha hechicería, había macumba, había mucha idolatría en ese lugar y se adoraban a muchos dioses, entre ellos a Esculapio. Y drogaban a aquellas personas que adoraban a Esculapio por medio de plantas. Ellos quedaban totalmente alucinados, eran drogas alucinógenas. Y ahí descubrieron precisamente lo que hoy conocen los muchachos, que es las drogas alucinógenas. Y por medio de esas drogas hacían grandes brujerías. Y muchos quedaban tendidos en las calles porque habían descubierto esas plantas que lo llevaban a otros mundos. Y era una ciudad bastante perdida. Y había mucha idolatría en ese lugar, mucha perdición. Y era una ciudad muy pagana. Y ahí moraba Satanás. Yo conozco tus obras, donde mora Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este Antipas
fue un pastor del siglo I y era el pastor de la iglesia de Pérgamo, aun cuando todavía los apóstoles estaban en sus ministerios. Recordemos que el apóstol Juan parece ser que vivió hasta el año 96 y el Apocalipsis fue escrito en el año 96. Aproximadamente, una aproximación, es decir, que Antipas todavía estaba vivo. Y Antipas fue muerto, fue capturado por Diocleciano, porque Diocleciano se había declarado Dios y había puesto muchas imágenes, muchas estatuas por los caminos que conducen a Roma. Recordemos que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Según un dicho. Y era que Roma había construido caminos que todos dirigían hacia Roma, porque esos caminos siempre dirigían a cada país y todos llegaron hasta Roma. Tremendo, ¿no? Y en medio de esos caminos, Diocleciano habían puesto muchas estatuas para que la gente se reverenciara, se inclinaran hacia esas estatuas que eran nada menos que Diocleciano, el muñeco. Y este Antipas nunca se quiso doblegar ante uno de esos muñecos y muchos de sus seguidores también fueron muertos por causa de la persecución del imperio de Roma. El emperador de Roma no perdonaba a aquella persona que no se inclinara a uno de estos muñecos. Y resulta que Antipas, el testigo fiel del Señor Jesús, el Cristo, fue muerto ahí en la ciudad de Pérgamo para atemorizar a los otros hermanos que si no se postraban ante los muñecos que había puesto a Antipas iban a terminar en la misma condición, iban a morir por causa del Señor Jesús. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el Antiguo Testamento vemos la narración de un profeta que era avaro y era conocido como Balaam. Y Balac, que era un rey, este rey quiso destruir a Israel. Pero resulta que había una gran bendición. Recordemos que en Génesis capítulo 12, cuando el llamado de Abraham, el mismo Dios le dijo a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra, maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Así que cuando Balac fue ante Balaam para que maldijera a Israel, Balaam dijo: es que yo no lo puedo maldecir porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito. Y si yo lo maldigo, en lugar de ser maldito el pueblo de Israel, yo soy el que voy a recibir la maldición. Porque se acordaba de la bendición que Jehová de los ejércitos le había dado a Israel. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Así que Balaam dijo: no lo puedo hacer. El problema que tenía Balaam era que amaba el dinero. Y Balac le había ofrecido mucho dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balaam dijo: bueno, yo no puedo maldecir a Israel, pero le voy a dar un consejo. Ponga a mujeres bien hermosas para que el pueblo de Israel se enamore de ellas y se case con ellas y empiecen a adorar ídolos. Y Dios se va a apartar de ellos. Y cuando ya Dios se aparte de ellos, pues simplemente el mismo Dios los va a entregar en tus manos para que tú mismo los destruya. Porque a través de la historia fue demostrado que cuando el pueblo de Israel se apartaba de los caminos de Dios, el mismo Dios se enojaba y los entregaba en manos de sus enemigos. Pero cuando estaba bien delante de él, pues simplemente él peleaba por ellos. De manera que cuando el pueblo de Israel pasaba por el campo de batalla, ya encontraba el reguero de muertos, porque ya había pasado un ángel y le había matado el pueblo enemigo. Pero resulta que Balaán, como era avaro, dijo: bueno, yo no lo puedo maldecir, pero yo le doy este consejo. Así que lo único que debes hacer es poner la tentación. Y habían unas personas en la iglesia de Pérgamo que tenían ese espíritu de Balaam y enseñaba a los hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la carta a los romanos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, les dijo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, le dice: no menosprecia al que no come y no juzgues al que come, porque resulta que también en Roma existía el mismo problema que existía en Pérgamo, que antes de vender la carne en la carnicería, pues simplemente antes de eso había sido ofrecido a un ídolo. Y habían algunos hermanos que no querían comprar carne porque ya sabía que había sido sacrificado a los ídolos. Pero el apóstol Pablo dijo: bueno, ya ustedes están justificados. Ya no depende si comen o no comen, o si guardan un día o X días. Si no lo guardan, pues si no lo guardan para el Señor no lo guardan. Y si lo guardan, pues para el Señor lo guardan. Y si comen, pues para el Señor comen. Y si no comen, pues para el Señor no comen. Pero no hay ningún problema. Pero habían algunos hermanos que eran débiles en la fe. Pero resulta que en Pérgamo se habían llegado al extremo de que no solamente comían de la carne, sino que obligaban a los otros hermanos a comer esas cosas sacrificadas a los ídolos. Y aunque ellos no querían, los esforzaban, los forzaban y les obligaban a pecar, porque eran pecados de conciencia. Para algunos hermanos no era pecado, pero para otros sí. Y si comían de esa carne, obligadamente lo estaban obligando a pecar. Era una imposición. Nosotros no debemos obligar a nadie si a hacer o no hacer. Y la ciudad de Pérgamo había caído en ese error. La iglesia de Pérgamo. Algunos seguían la doctrina de Balaam. Y no solamente eso, sino que decía: eso, fornicar no es pecado. Porque resulta que nosotros ya somos salvos por la gracia de Dios. Así que bueno, y como habían costumbres, había una diosa que era precisamente la diosa Diana de los Efesios, pero también esa Diana había sido esparcida por gran parte de las ciudades del Imperio de Roma. Y allá en Pérgamo había llegado a esa ciudad, esa diosa, pero ya no era conocido como Diana, sino era conocido como Semiramis. Y esa Semiramis en otro lugar era llamada Juno y en otro lugar tenía otro nombre. Y ahí pues no sé qué nombre tenía esa diosa Diana, pero también era adorada y bueno, creo que era Afrodita. Y donde viene la palabra afrodisíaco, ¿verdad? Y en el templo de Afrodita pues simplemente fornicaban y en nombre de Afrodita. Y resulta que en esta iglesia de Pérgamo, algunos cristianos que no eran salvos prácticamente, porque muchas personas que llegan a las iglesias no llegan con el fin de aprender o de cambiar de vida, sino a contaminar a los que ya han sido transformados. Y esas personas estaban ahí en la iglesia de Pérgamo y querían dañar la iglesia. El problema de Pérgamo era que los aceptaban. Ese era el gran problema. Decía que no hay que recibir a todo el mundo. Y claro está que si es para salvación, pues sí debemos recibir de todo. Debemos recibir asesinos, debemos recibir homosexuales, debemos recibir violadores, debemos recibir ladrones, pero para que cambien de vida, no para que sigan así. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, muchos homosexuales se están metiendo a las iglesias y están queriendo meter la ideología de género aún dentro de las iglesias. La iglesia de Cristo pues puede recibir a estos homosexuales, pero no para que queden así, sino para que cambien de vida. Si llega un asesino, siempre y cuando acepte al Señor Jesús y cambie de vida, pues aceptémoslo. Y si va a matar a todos los hermanos de la iglesia, pues no lo recibamos, ¿verdad? Porque vienen a destruir. La iglesia de Pérgamo había caído en la trampa y habían recibido a estos que tenían la doctrina de Balaán y que estaban enseñando a los hermanos de la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y también tenía otro error. Tenían a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta doctrina de los nicolaitas también había estado en la iglesia de Éfeso y consistía en que podían tomar dominio de la iglesia episcopal. Esa doctrina de los nicolaitas es precisamente la doctrina de la iglesia episcopal, que el que está al frente de cada iglesia puede tomar control de la iglesia. Y todo lo que hace o lo que dice ese pastor, pues simplemente hay que hacerlo o obedecerlo,
porque Él es el pastor y simplemente por el solo hecho de ser pastor, pues hay que obedecerle. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y se habían infiltrado también en la iglesia de Pérgamo. El problema era que lo habían aceptado. La iglesia de Éfeso los rechazó. Y el mismo Jesús los exaltó y le dijo, los felicito. Pero en el caso de Pérgamo, los aceptaron. Y Dios estaba enojado con la iglesia de Pérgamo porque habían aceptado esa doctrina de los nicolaitas. Tremendo lo que estaba sucediendo con la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo es conocido como la iglesia casada o la iglesia unida. Precisamente en la historia de la iglesia, Pérgamo representa la tercera etapa de la iglesia del Señor Jesús. Recordemos que cada iglesia del Apocalipsis es una etapa en la que vivió la iglesia del Señor Jesús en su historia. Y esta iglesia de Pérgamo equivale a la iglesia, a la tercera etapa de la iglesia, que es conocida como la iglesia imperial. Resulta que ya habían pasado muchos emperadores que quisieron acabar con la iglesia del Señor Jesús a través de la historia. En el siglo I ya habían pasado dos, estaba Nerón y estaba Domiciano. Y en el siglo II hasta el IV habían pasado Trajano, había pasado Adriano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximinio Tracio, había pasado Decio, Valeriano, Diocleciano. Y estos emperadores estaban persiguiendo a la iglesia del Señor de tal manera que muchos cristianos murieron por causa del Señor. Pero la iglesia del Señor permanecía y entre más los perseguían, más se multiplicaban. Hasta que en el siglo IV hubo un emperador llamado Constantino I. Él dijo, bueno, el que no puede con su enemigo, únete a él. Y oficializó el cristianismo dentro del imperio. El problema era que ya no había no era tanto la libertad que había para seguir a Cristo. Ahora el problema era que era obligatorio. Y aquella persona que no fuera cristiana, pues simplemente era perseguida. Ya eran cristianos persiguiendo a los que no querían ser cristianos. Tremendo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que aquella persona que se hacía cristiana simplemente ya no pagaba impuestos. Entonces muchas de las personas se hicieron cristianos, pero no por arrepentimiento o por un cambio de vida, sino simplemente para hacerse amigo del imperio. Y fue una iglesia casada, una iglesia contaminada. Ya dejó de ser iglesia de Cristo y Dios quitó el candelero de su lugar. La advertencia que el Señor Jesús le había hecho a la iglesia de Éfeso, si no se arrepintiere, iba a quitar su candelero de su lugar. La iglesia de Roma nunca se arrepintió. Y esa iglesia de Roma, que es la primera iglesia contaminada, está representada aquí en la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia o la tercera etapa de la historia de la iglesia del Señor Jesús en el siglo IV. Y fue cuando se casó con el Estado, representando la estatua grande que vio Nabucodonosor en su sueño, que las piernas eran parte de hierro y parte de barro. Y es el imperio de Roma unido con la religión. La primera parte del imperio era solamente militar. Ahora el imperio de Roma todavía está vigente. Algunas personas dicen que el imperio de Roma se acabó y en realidad no se ha acabado. Está vigente, simplemente está camuflado. Está mezclado el hierro con el barro. Simplemente cuando el Señor Jesús venga por segunda vez con su iglesia a reinar, va a caer una gran piedra sobre los pies de esta gran estatua y va a ser derribada. Porque solamente es uno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de los reyes, el verdadero, el soberano de la tierra. Él es el que va a gobernar y va a mostrar al mundo cómo es que se gobierna. Así que esta iglesia de Pérgamo fue contaminada con la doctrina de los nicolaitas y el Señor Jesús le dice, por tanto arrepiéntate, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La gran ramera va a ser destruida con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Va a ser vencida. Y en el versículo 17, ya para terminar el estudio de Pérgamo, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere,
Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En los tiempos antiguos, aquella persona que había sido condenada se le daba una piedrecita negra, queriendo decir que ya estaba condenado. Pero cuando salía de la prisión, se le daba una piedrecita blanca, queriendo decir que ya había sido, otro había pagado la deuda por él. Tremendo. Esa piedrecita blanca solamente se lo daban a aquellas personas que ya no tenían salida de la prisión. Pero cuando alguien pagaba la fianza, que era una suma muy grande, recibía una piedrecita blanca queriendo decir que había sido simplemente pagada la deuda. Pero también había otra costumbre y era que cuando alguien había sido invitado a una boda, partían piedrecitas blancas. Habían partes donde se encontraban grandes cantidades de piedrecita blanca y esas piedrecitas las partían por la mitad. Y la mitad se la daban al invitado y la otra mitad se quedaba con el que iba a ser el esposo. De manera que cuando había el matrimonio, aquella persona que mostraba la mitad de la piedra, quería decir que había sido invitada a esa boda. Nosotros como iglesia del Señor estamos invitados a una gran boda, precisamente porque somos nada menos que la novia del Señor Jesús. Qué gran bendición, ¿verdad? Y cuando estemos en el reino de Dios, allí los que hemos vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Según 1 Juan capítulo 4, versículos 4 y 5. Les dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquella persona que reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador va a recibir un gran galardón y es una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca un nombre escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Ese eres tú y eres yo si hemos aceptado a Cristo. Qué gran bendición. Vamos a encontrar nuestro nombre escrito allí en esa piedrecita blanca. ¿Y sabe qué es lo mejor aún? Que nadie conoce ese nombre sino solamente el que lo recibe. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Recordemos que cuando Dios quería transformar la vida de alguien, le cambiaba el nombre. A Abraham se la cambió por Abraham. A Jacob, que era usurpador, le puso por nombre Israel. A Sarai le puso por nombre Sara. Y a cada persona que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, su nombre fue transformado, fue cambiado. El nombre que nosotros tenemos aquí en la tierra es un nombre común. Hay muchos Carlos, hay muchos Franciscos, hay muchos Óscares, hay muchos Wilderes, aunque es un nombre escaso, pero hay muchos Wilderes. Es tanto así que hasta hay muchos nombres repetidos con apellido y todo. Pero allí en el cielo vamos a tener un nombre que solamente lo tenemos aquella persona que lo recibe. Amigo que me escuchas, ¿quieres tener tu nombre en esa piedrecita blanca? Acepte a Cristo como único y suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.